Ya, entonces grabando. Así. Bien, entonces vamos a hacer ejercicios que se encuentran en la guía, en cualquiera de las dos guías, ¿sí? Entonces voy a empezar, por ejemplo, con la guía 1, ¿sí? Que son ejercicios bastante sencillos, ¿sí? Entonces voy a hacer, por ejemplo, del ejercicio 1, el literal V, para empezar. Si ustedes quieren que haga algún ejercicio, me dicen nomás, ¿no? Yo lo hago con mucho gusto. Entonces vamos a hacer de la guía 1. Vamos a hacer el ejercicio 1. Ejercicio 1, literal D. ¿Sí? Que dice lo siguiente, lo que nos pide es calcular la integral de, lo que nos pide es la integral de, abrimos paréntesis, y dice 2 sobre raíz de x menos 1. Entonces, 2 sobre raíz de x menos 1 al cuadrado. Bien, entonces, lo primero que hacemos es desarrollar el cuadrado que tenemos dentro. ¿Sí? Entonces lo desarrollamos, esto nos va a quedar la integral de, y aquí nos va a quedar, entonces 2 al cuadrado es 4, raíz de x al cuadrado simplemente es x, ¿sí? Menos 2 veces la primera por la segunda, 2 por 2 es 4, sería 4 sobre raíz de x, más 1. Bien, como este es el primer ejercicio que hacemos, lo voy a hacer paso por paso. ¿Sí? Entonces, lo siguiente que haríamos es aplicar las propiedades de la integral, ¿no? Una de las propiedades es la linealidad. ¿Qué es esto? Me refiero a que si nosotros tenemos la integral de algo de la forma así, a por f de x más b por g de x, ¿sí? Diferencial de x. Esto es lo mismo que tener a por la integral de f de x, diferencial de x, más b por la integral de g de x, diferencial de x. Entonces voy a utilizar esa propiedad aquí. Entonces aquí tengo una constante, por ejemplo. Bueno, aquí A y B son constantes, ¿no? Entonces aquí tengo una constante que es 4, entonces voy a quedar 4 afuera, sí, la integral de 1 sobre x, diferencial de x, menos, aquí lo mismo, saco 4, sí, la integral de 1 sobre raíz de x, diferencial de x, y más simplemente la integral de 1, ¿no? Esto lo voy a escribir. Ya, entonces vamos, igual les voy a ir recordando las integrales que al menos deben conocer, ¿no? Entonces la integral de 1 sobre x, diferencial de x, ¿sí? Esto es el logaritmo natural de x, ¿sí? Bueno, siempre le sumamos una constante, ¿no? Una que va a ser útil es la integral de x a la n, diferencial de x. Esto va a ser siempre igual a, voy a escribirlo así, x elevado a n más 1 partido por n más 1. Más una constante de integración. Y aquí es muy importante siempre y cuando n sea distinto de menos 1, ¿sí? Cuando n es igual a menos 1, nos queda x a la menos 1, que es lo mismo que 1 sobre x, entonces es el caso de acá arriba. Así es la única que es especial en este caso. Bien, entonces vamos a ir aplicando, esto nos va a quedar igual a 4 veces, aquí nos va a quedar el logaritmo natural, valor absoluto de x, menos 4 veces, y aquí lo voy a escribir así, como la integral de 1 sobre raíz de x la podemos escribir como x a la menos 1 medio, ¿sí? El 1 medio, acuérdense que es raíz cuadrada, y el menos significa que está en el denominador. Diferencial de x, y más, aquí tenemos la integral de 1, es x, ¿no? ¿Por qué? Porque la derivada de x nos da 1. Y en esto aquí nos va a quedar simplemente 4 veces el logaritmo natural de x, menos, y aquí nos va a quedar. Entonces aplicamos esta fórmula de aquí, ¿no? Con n igual a menos 1 medio. ¿Sí?
Entonces aquí nos dice que es 4. Nos va a quedar x elevado a la menos 1/2 más 1 dividido para n más 1, que sería en este caso menos 1/2 más 1. Y esto más x, ¿no? Y sumamos una constante de integración. Bien, entonces aquí nos queda simplemente que es 4 logaritmo natural de valor absoluto de x menos, y aquí veamos, voy a escribirlo 4, por aquí nos va a quedar en el numerador, menos 1/2 más 1 es 1/2, ¿no? Entonces aquí nos va a quedar 1/2, y acá abajo lo mismo, menos 1/2 más 1 es 1/2. Y esto más x más c. Y desarrollando la expresión que tenemos aquí, nos va a quedar simplemente 4 logaritmo natural de x. Y aquí nos va a quedar 4 dividido para 1/2 es 8, ¿no? Entonces nos va a quedar menos 8 por x a la 1/2 es lo mismo que raíz de x. Y más la constante, más x y más la constante de integración. Más la constante de integración. Y listo, esa sería la solución para esta integral. Bien, entonces, si se dan cuenta, simplemente es aplicar las reglas conocidas ya de la integral. ¿Tienen de esto de aquí alguna duda? Pueden escribir al chat si tienen preguntas, yo estoy atento al chat, ¿no? Ya, Juan José dice que queda claro. Entonces vamos a seguir. Ya, voy a hacer un nuevo ejercicio, ¿sí? Igualmente de la guía 1, ¿sí? Y luego voy a pasar a los de la guía 2 porque la guía 1 en sí está bastante sencilla, ¿sí? No hay nada muy interesante que hacer en la guía 1. Ya saben, si ustedes quieren hacer ejercicio, que yo haga algún ejercicio, me avisan nomás, ¿no? Pues igual vamos a hacer algo de la guía 1, ¿sí? Ya, entonces voy a hacer el ejercicio 4, ¿sí? Primero voy a hacer el ejercicio 2 y luego voy a hacer el ejercicio 4. Ya, el ejercicio 2 es un ejercicio más, es una pregunta más que un ejercicio, ¿sí? Pero es una pregunta bien interesante que nos dice lo siguiente. Dice, si f de x y g de x son tales que sus derivadas son iguales, ¿es cierto que su diferencia tiene que ser 0? ¿Sí? Entonces la pregunta es esta, ¿no? Entonces, si f de x y g de x son tales que sus derivadas son iguales, entonces la pregunta ¿es cierto que la diferencia de las funciones menos g de x debe ser 0? Bien, eso es lo que pregunta el ejercicio, ¿sí? Y bien, yo les digo de antemano que la respuesta es no, ¿sí? Y voy a mostrar por qué no siempre ese es el caso, ¿sí? Entonces voy a dar un par de ejemplos, ¿sí? Para que vean que no siempre se cumple esto. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman f de x, ¿sí? Igual, por ejemplo, voy a poner cosas al azar. Por ejemplo, x al cubo más 3. Y voy a tomar g de x como x al cubo menos 5, ¿sí? Por poner un ejemplo. Bien, calculemos las derivadas, ¿sí? La derivada de f, ¿sí? Sí, por si acaso les escribo aquí a un lado para que lo recuerden, ¿sí? La derivada de, voy a escribirlo aquí abajo, la derivada de x a la n. Recuerden que esto es n por x elevado a n menos 1, ¿no? Bien, entonces, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, ¿sí?
Y la derivada de 3 es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la derivada de una constante, aquí es la derivada. La derivada siempre es 0. ¿Sí? Entonces aquí nos queda simplemente 3x cuadrado. Acá lo mismo, la derivada de g de x, la derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Y la derivada de menos 5 es 0 porque es una constante. Entonces, si se dan cuenta, se cumple que f' de x, la derivada de f, es igual a g' de x, ¿no? La derivada de g. Bien, entonces tenemos esta igualdad, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con la diferencia? F de x menos g de x, ¿sí? Esto de aquí, ¿cuánto vale? Veamos, f de x es x al cubo más 3 menos, ¿sí? Aquí g de x, en cambio, es x al cubo menos 5. ¿Sí? Y esto de aquí nos queda, los x al cubo se van y quedaría 3 menos menos 5, eso es 8. ¿Sí? Que es diferente de 0, ¿sí? Entonces, ¿la diferencia tiene que ser 0? No. Esto de aquí no es cierto. ¿Sí? Bien. Pueden ustedes elegir las funciones que ustedes quieran. ¿Sí? La condición es que tengan la misma derivada, ¿sí? Y van a ver que no siempre la diferencia es 0. Lo que sí siempre se va a dar, al menos cuando las funciones están definidas en un intervalo, es que la diferencia es una constante, ¿sí? Bien, ahora sí, voy a hacer el ejercicio 4, creo que dije. ¿Sí? Lo ideal es que ustedes traten de hacer los ejercicios antes de la ayudantía, ¿sí? Así pueden venir y decirme, Carlos, haz este ejercicio, y yo lo hago con mucho gusto, ¿no? Ya, sí, voy a hacer el 4. Entonces, lo que nos pide es hacer un bosquejo de la región limitada por una parábola, que es f de x igual a x al cuadrado más 1. Entonces, el ejercicio 4 igual de la guía 1, ¿sí? Entonces, f de x igual a x al cuadrado más 1. Bien, nos dice x igual a 0, y igual a 0 y x igual a 1. 0, y igual a 0 y x igual a 1. Y entonces nos pide hacer un dibujo de esta región encerrada por estas curvas y calcular el área de esta región. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo. Bien, entonces voy a hacer un plano coordenado. Solo en el primer cuadrante nos pide, así que lo voy a hacer solo en el primer cuadrante. Bien, entonces aquí es X, aquí pongo Y. Bien, entonces aquí voy a poner el 1. A ver si copié bien. Sí, X igual a 1 dice. Ya, aquí voy a poner el 2. Ya, aquí voy a poner igual el 1. Voy a hacer un poco más grande porque si no, no se va a ver bien el dibujo. Voy a hacer un poco más separadas las divisiones. Aquí voy a poner el 1, aquí voy a poner el 2 y aquí voy a poner el 1. Bien, entonces ustedes dibujan esa es una parábola, ¿verdad? Cuando x vale 0, esto vale 1, ¿sí? Cuando x vale 1, esta suma vale 2, entonces es una parábola que viene así, ¿no? Entonces aquí, bueno, no me quedó muy vertical, pero esto de aquí es 1, ¿sí? Y aquí está la parábola. Entonces tenemos, ahora voy con las rectas, ¿sí? Con la recta x igual a 1, ¿sí? Entonces esta recta vertical que pasa por aquí, yo voy a cambiar el 1 de posición para que me quede justito ahí, ¿sí? Entonces aquí voy a poner al 1. Bien, esta es la recta x igual a 1, ¿sí? Y las rectas x igual 0, y igual 0 son simplemente los ejes coordenados. El eje y es la recta x igual 0, ¿sí? Y el eje x es la recta y igual 0. Bien, entonces tenemos esta región de aquí, que la voy a rayar un poco con un color, ese de aquí que es medio lila. Bien, de esta región nos piden calcular el área, ¿sí? Bien, voy a hacerlo de dos formas, ¿sí? La una
Primero aproximando el área con sumas, ¿sí? Con las sumas de Riemann, ¿sí? Y luego lo voy a hacer directamente utilizando el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Para que vean que no es nada del otro mundo. Bien, entonces la idea es la siguiente. Vamos a partir a este intervalo 0, 1, aquí está el 0, al intervalo 0, 1. Lo vamos a partir en n partes iguales. Como tiene longitud 1, cada uno de esos pedacitos va a tener una longitud 1 sobre n, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es 0, esto va a ser, voy a irles poniendo nombres, este punto, el primer punto, este de aquí, va a ser 1 sobre n, el segundo va a ser 2 sobre n, etcétera. El penúltimo va a ser n menos 1 sobre n, y el último va a ser 1 sobre 1, que es lo mismo que n sobre n, ¿no? Están todos partidos en n partes iguales, ¿sí? Cada pedacito tiene un ancho 1 sobre n, ¿sí? Y voy a construir aquí rectángulos, ¿sí? En cada uno de aquí voy a construir un rectángulo que llegue hasta la curva, ¿sí? Puede estar por arriba o por abajo, yo voy a hacerlo, por ejemplo, que quede por arriba, ¿sí? Si lo quieren hacer por abajo, igual van a llegar a la misma respuesta. Voy a trazar un rectángulo aquí, rectángulo que quede justamente por arriba de la curva, justito, ¿no? Que su altura sea justamente el valor de la curva, en este caso en el extremo derecho, si se dan cuenta. Estamos así haciendo rectángulos. Yeah. Entonces, bien, la idea es calcular la suma de las áreas de esos rectángulos, ¿sí? Y noten lo siguiente, mientras más pequeñito sean esta división que yo haga, o sea, mientras más delgaditos sean los rectángulos, cada vez la aproximación va a ser mejor. Entonces la idea va a ser que el n sea cada vez muy, muy grande, ¿sí? El n queremos que sea muy, muy grande. O sea, lo que vamos a hacer al final es hacer tender n hacia el infinito. Entonces vamos a ver. Vamos a ver las sumas. Lo voy a llamar s de suma y le voy a poner un n para indicar que depende del n, ¿sí? Solo es por ponerle un nombre, nada más. Entonces vamos a calcular el área de cada rectángulo. Voy a sumarlos, ¿sí? Luego vemos qué es lo que suma. Luego vemos de dónde va la suma. Vamos a sumar algo. Vamos a sumar las áreas de cada rectángulo. Entonces voy a coger un rectángulo cualquiera aquí. ¿Sí? Bien. Entonces, este de aquí yo le llamé, el primer punto es 1 sobre n, el segundo punto va a ser 2 sobre n, el tercer punto va a ser 3 sobre n. Entonces, el késimo punto, o sea, el punto en la posición k, va a ser k sobre n. ¿Sí? Y el anterior va a ser k menos 1 sobre n. No es justo el anterior. ¿Sí? Entonces, bien, fijémonos en el punto K sobre N. K sobre N es el punto que me da la altura. ¿Sí? Porque ustedes se dan cuenta, justamente en este punto K sobre N, para el rectángulo que está a la izquierda, tengo justamente la altura del rectángulo, ¿sí? Está justamente en este punto es la altura del rectángulo. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Que como está justo sobre la curva que es la función, este punto va a ser justamente f de K sobre N. ¿Sí? Entonces puedo calcular yo el área de este rectángulo. El área del rectángulo sabemos que es base por altura. La base, ya vimos que las bases eran siempre 1 partido por n, ¿sí? Y por la altura que va a ser f de k sobre n. ¿Sí? Y ahora sí, veamos de dónde a dónde va la suma. La suma va desde k igual 1, que es el primer rectángulo, hasta el último, que es el enésimo rectángulo, que es ir hasta n. Va desde k igual 1 acá, de k igual 1 hasta n, ¿sí? Y ahora bien, veamos que es esto de aquí. Esto de aquí nos va a quedar la suma desde k igual 1 a n de 1 partido por n. Y ahora sí reemplazamos que es f. F es x al cuadrado más 1. Entonces en este caso nos va a quedar, en lugar de x, ahora tenemos k sobre n. Entonces va a ser k sobre n al cuadrado más 1. Bien, esto nos va a quedar entonces la suma desde k igual 1 hasta n de, puede ser denominador común. Aquí nos va a quedar un n cuadrado, con este n de afuera va a quedar aquí un n al cubo. Y en el numerador nos va a quedar k cuadrado más n cuadrado. ¿Sí? Bien, este n cubo que está en el denominador no depende de k, la suma es sobre k, entonces yo lo puedo sacar de la suma, nos va a quedar 1 sobre n cubo
suma desde k igual 1 hasta n de k cuadrado más n cuadrado. Bien, voy a seguir trabajando, voy a distribuir la suma, esto nos va a quedar 1 sobre n cubo. Nos va a quedar la suma desde k igual 1 hasta n de k cuadrado más la suma desde k igual 1 hasta n de n cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces aquí nos queda 1 sobre n al cubo. ¿Sí? Y aquí vamos a recordar unas cuantas fórmulas. ¿Sí? Entonces, la primera fórmula que les voy a escribir aquí a un lado, que es un recordatorio, es la suma de los cuadrados de los n primeros números naturales. ¿Sí? La suma desde k igual 1 hasta n de k cuadrado. La suma de los cuadrados de los n primeros números naturales se calcula como n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Es una fórmula que es bueno recordar. ¿Sí? Hay varias, por ejemplo, voy a escribir aquí arribita, ¿sí? Aquí. La suma de los n primeros números naturales, ¿sí? Suma desde k igual 1 hasta n de k, o sea, la suma de 1 más 2 más 3, etcétera, hasta n, es simplemente n por n más 1 sobre 2. ¿Sí? Un dato interesante es que esta fórmula de aquí fue descubierta por Gauss cuando él tenía 10 años de edad. Sí, él tenía 10 años de edad cuando descubrió esta fórmula. Bien, es una historia interesante. Sí, pueden verla, buscarla en YouTube, incluso hay videos donde narran esta historia de cómo supuestamente lo hizo a los 10 años. ¿Sí? Bien, entonces aquí tengo la suma de k cuadrado, es esta fórmula de aquí, ¿no? Entonces esto nos va a quedar simplemente n por n más 1 por 2n más 1. ¿Sí? Todo esto sobre 6. Y más. Bien, aquí yo tengo n cuadrado que lo sumo n veces, o sea, sería n cuadrado más n cuadrado más n cuadrado, etcétera, etcétera, n veces, ¿sí? Ustedes saben que sumar n veces un mismo número es lo mismo que multiplicar ese número por n, así que me quedaría n por n cuadrado y esto es n al cubo. ¿Sí? Y bien, eso es lo que tendríamos. Voy a borrar un poco lo que está aquí arriba para poder continuar el ejercicio, ¿sí? Entonces voy a borrar esta parte de aquí. Entonces voy a continuar aquí arriba, aquí a la izquierda. Bien. Ahora bien, todo es cuestión de multiplicar y hacer los cálculos, ¿sí? Entonces, bien, aquí nos va a quedar en la primera fracción, vamos a multiplicar el numerador, nos va a quedar n por n más 1 es n al cuadrado más 1, más n, perdón. Y esto multiplica al otro que es 2n más 1. ¿Sí? Esto de aquí es sobre, y aquí me quedaría 6 por n cubo, que sería 6n al cubo. ¿Sí? Más, y en la otra me quedaría simplemente n al cubo por 1 sobre n al cubo, y eso es 1. Bien, pues esto aquí nos queda simplemente. Seguimos desarrollando la fracción que está ahí. N al cubo, n al cuadrado por 2n nos quedaría 2n al cubo. Más, y me quedaría n al cuadrado por 1 sería más n cuadrado. N por 2n sería más 2n cuadrado. Y n por 1 nos quedaría más n. Todo esto dividido para 6n al cubo. Y esto más 1. ¿Sí? Y ahora voy a reescribir esto de una forma un poquito más cómoda para hacer los cálculos, ¿sí? Acuérdense que voy a ponerlo acá. Esto de aquí es SDN, que es la suma de las áreas de todos los rectángulos azules que están en el dibujo. ¿Sí? Voy a borrar esto de aquí para poder seguir. Igual, estas clases están siendo grabadas, ¿no? Luego les voy a dar en el Educando les voy a subir un sitio en el cual van a poder ver estos videos, ¿sí? Posiblemente sea YouTube, ¿sí? Pero aún no lo he decidido. Bien. Listo, entonces,
Bien, lo que voy a hacer ahora es operar esto de aquí, ¿no? Esto nos va a quedar 2n al cubo sobre 6n al cubo. Nos va a quedar simplemente un tercio. ¿Sí? Más n cuadrado sobre 6n cubo nos queda 1 sobre 6n. Más 2n cuadrado sobre 6n cubo nos quedaría 1 sobre 3n. Y más n sobre 6n cubo nos queda simplemente 1 sobre 6n cuadrado. Y más 1. ¿Sí? Bueno, aquí puedo hacer una suma más, pero lo voy a dejar ahí, no hace falta seguirle sumando. Bien, entonces como les dije, ahora la idea es, yo quiero calcular el área de la curva. Ya tengo el área de la suma de las áreas de todos estos rectángulos chiquititos que están aquí, ¿no? Ahora lo que yo quiero hacer es que esos rectángulos sean muy, muy delgaditos para que se aproximen cada vez mejor al área de la curva, al área de la curva roja, que es la función f, que es x al cuadrado más 1, ¿sí? Y para eso la idea es que el n sea muy grande. Mientras más grande es el n, más delgaditos son los rectángulos, ¿sí? Por lo tanto, el área, voy a llamarle A, va a ser el área. ¿Va a ser qué cosa? Va a ser el límite, cuando n tiende a infinito, de estas sumas de las áreas de los rectángulos, ¿sí? Esto va a ser entonces el límite, cuando n tiende a infinito, de este número de aquí, que es, voy a escribirlo así, un tercio, más 1 sobre 6n, más 1 sobre 3n. Obviamente, si ustedes quieren, pueden resolver las sumas, pero yo lo voy a dejar así por comodidad, ¿sí? Aquí me ha quedado algo bien. Más 1 sobre 6n cuadrado y más 1. Bien, ¿y esto qué nos da? Bien, 1 sobre 3 es una constante, el límite no le hace nada, entonces 1 sobre 3. Más 1 sobre 6n. Cuando el n se va hacia el infinito, se hace cada vez más y más y más grande, por lo tanto, 1 sobre 6n se hace cada vez más y más y más pequeño, eso se va hacia 0, ¿no? La misma historia con el 1 sobre 3n, y la misma historia con el 1 sobre 6n cuadrado, ¿sí? Conforme el n se hace muy grande, al dividir para un número muy grande, cada vez obtenemos algo muy pequeño, ¿no? Y más 1. Así que eso de aquí nos quedó simplemente un tercio más 1, y esto es 1 por 3, 3 más 1, 4, 4 tercios. Bien, y ese es el valor del área, ¿sí? El área de toda el área que está aquí debajo, voy a rayarla en color naranja, toda esta área de aquí debajo de la función f, en el primer cuadrante, y limitado por la recta x igual a 1. Ay, perdón, me salí del dibujo. ¿Sí? Toda esa área de aquí que estoy encerrando ha valido 4 tercios. ¿Sí? Bien. Entonces, lo hemos calculado utilizando las famosas sumas de Riemann, ¿sí? Es decir, aproximamos por rectángulos, ¿sí? Y luego lo que hacemos es lo que estamos haciendo en el fondo es tomar infinitos rectángulos, es decir, tomar rectángulos que son extremadamente delgados, ¿sí? Bien, tal vez de esto de aquí alguna duda, alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro. Bueno, si está todo claro, voy a hacer este mismo ejercicio, pero voy a plantearlo como una integral, ¿sí? Vamos a plantearla esta área como una integral. Bien, entonces ahora lo que queremos es el área, perdón, ¿sí? Lo voy a plantear como una integral. Recuerden que justamente la idea de integral, la idea geométrica de la integral es de área bajo la curva, ¿sí? Entonces, bien, nosotros estamos calculando esta suma, perdón, esta área, ¿sí? En el intervalo 0, 1. Entonces, nuestra integral va a ir desde 0 hasta 1. ¿Sí? Y bien, lo que tenemos que es la curva que está aquí es la función f de x, es decir, va a ser f de x, ¿sí? Diferencial de x, es el área bajo esta función. Y esto nos va a quedar simplemente la integral desde 0 hasta 1. Y esto nos queda simplemente 1 más x cuadrado. ¿Sí? Diferencial de x. ¿Sí? Y eso sería expresado esto como integral, ¿sí?
Ahora, si ustedes quieren, voy a comprobar que sale 4 tercios, pero ya por un camino mucho más rápido. Así que simplemente utilizar el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Entonces, para esto, calculamos la antiderivada. ¿Sí? La antiderivada de 1 es x, esto ya lo conocemos. ¿Sí? Y la antiderivada de x al cuadrado es x al cubo sobre 3, ¿no? Se le suma 1 al exponente y se divide para eso como denominador. ¿Y bien? Y esto lo evaluamos entre 0 y 1. ¿Sí? Esto de aquí nos quedaría entonces, evaluado en 1, nos va a quedar 1 más 1 al cubo sobre 3. Esto sería evaluado en 1. Y ahora evaluamos en 0, menos 0 más, bueno, voy a escribir mucha lata, ¿sí? Muy pedante de mi parte quizá, pero solo para que se vea el cálculo, ¿sí? Entonces esto de aquí nos da justamente 1 más 1/3, que ya vimos que esto es 4 tercios, ¿sí? Obtuvimos la misma respuesta. Obviamente este camino es 1.000.000 de veces más eficiente, ¿sí? Porque es todo el problema de calcular estas áreas, ¿sí? Se reduce a el cálculo de una antiderivada, esencialmente, ¿sí? Bien, listo. Consuelo me dice si puedo hacer el ejercicio 5. Claro que sí. Ejercicio 5 nos dice, el valor presente en dólares de un flujo continuo de ingreso de 2.000 al año durante 5 años a 6% compuesto continuamente está dado por, y ahí nos dice eso de ahí. Evaluar el valor presente al dólar más cercano. Bien. Entonces, hagámoslo. Voy a borrar esto de aquí. Ya bueno, este ejercicio esencialmente es un ejercicio muy fácil, escrito de una manera un poquito confusa, ¿sí? Pero dice lo siguiente, ¿no? Nos dice, el valor presente en dólares de un flujo continuo de ingreso de 2.000 dólares al año durante 5 años al 6% compuesto continuamente está dado por, entonces ahí nos dice la integral de 0 a 5, ¿sí? A la final eso es lo que nos interesa. Entonces, el valor presente voy a ponerle BP de valor presente. Nos dice que está dado por la integral entre 0 y 5. Aquí nos dice 2.000 dólares, ¿sí? Por la exponencial de menos 0,06t. Diferencial de t. Y eso es lo que tenemos, ¿sí? Perfecto. Entonces, lo que nos pide es evaluar el valor presente, es decir, calcular cuánto vale este valor presente, ¿sí? Vamos a calcular cuánto vale esto de aquí. Bien. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es aplicar directamente el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacer sumas de Riemann para esto va a quedar una cosa espantosa por las exponenciales, ¿sí? Entonces, no vamos a hacer eso, así que vamos a aplicar directamente el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Entonces, primero, propiedades de la integral. Recuerden que si nosotros, solo por recordarles, tienen ustedes una integral entre a y b de una constante por una función, ¿sí? Eso ya se las mencioné hace un rato. Esto simplemente es la constante por la integral de la función, ¿no? Bien, entonces, la constante entonces la podemos sacar de la integral, ¿sí? Esto nos va a quedar entonces simplemente 2.000, ¿sí? Por la integral entre 0 y 5 de e elevado a la menos 0.06 t diferencial de t. Bien. Ahora bien, nosotros tenemos que encontrar una primitiva, una antiderivada, ¿sí? Para esta función e elevado a la menos 0.06t. Entonces, voy a hacer eso aparte. Voy a hacer incluso con otro color. Entonces, voy a calcular una antiderivada de una vez para la función, para la función e elevado a la a por x diferencial de x, ¿sí? Donde a es una constante, ¿sí? Va a ser una constante. Ya. Y lo vamos a hacer de una manera bastante empírica, ¿sí? Calculemos primero cuál es la derivada de e elevado a la ax. Voy a derivar primero esto de aquí, ¿sí? Esto que estoy haciendo funciona solo para la exponencial porque es una función bien especial, ¿sí?
¿Ustedes recuerdan cuál es la derivada de la exponencial? Sí, voy a escribir aquí a un lado. La derivada de la exponencial es la misma función exponencial. ¿Sí? Entonces aquí la derivada de e elevado a la x es simplemente e elevado a la a por x, pero aplicamos la regla de la cadena. ¿Sí? Recuerden que cuando tenemos una composición de dos funciones, para derivarlas, lo que se hace es la derivada de la función externa evaluada en la función interna y por la derivada de la función interna. Aquí la función interna es esta función a por x, entonces tenemos que multiplicar por la derivada de a por x. Voy a poner aquí a por x', entonces nos va a quedar entonces que es e elevado a la a por x, ¿sí? Y por la derivada de a por x, la derivada de a por x es simplemente a. Entonces voy a escribirlo primerito, a. ¿Sí? Y ahí tenemos. Por lo tanto, yo tengo que e elevado a la a por x, ¿sí? Sobre a. Si paso a dividir el a, como es constante lo puedo meter dentro de la derivada. Recuerden que las constantes entran y salen de la derivada. ¿Sí? Esto nos queda que simplemente e elevado a la a por x. ¿Sí? Entonces ya tengo que la integral de e elevado a la a por x tiene que ser entonces e a la a por x por a. ¿Por qué? Porque al derivar esto me queda justamente el e elevado a la a por x, ¿no? Entonces aquí yo tengo, mi moraleja es que la integral de e elevado a la a por x, diferencial de x, es justamente e elevado a la a por x sobre a. ¿Sí? Y no nos olvidamos de nunca poner una constante de integración. Aquí es una constante y aquí muy importante, distinta de 0. ¿Sí? Porque si es 0 nos quedaría 1 y 1 ya sabemos cómo integrar. Bien, ahora sí voy a volver al ejercicio. ¿Sí? Ya sabemos cuál es la antiderivada o la primitiva, como le llamen, de la función exponencial. ¿Sí? Eso nos va a quedar simplemente que es 2000. ¿Sí? Y aquí nos va a quedar la antiderivada de e a la menos 0,06t. Aquí en este caso a, vamos a tomar el valor de a como menos 0.06, ¿sí? Y en lugar de t, en lugar de x está t, ¿no? Pero de ahí es lo mismo. Entonces nos va a quedar, voy a escribirlo así, línea de fracción. Esto nos va a quedar e elevado a la menos 0.06t dividido para a, que en este caso es menos 0.06, ¿sí? Y este de aquí va evaluado entre 0 y 5. Entonces voy a seguirlo haciendo aquí a un lado. Ay, perdón, voy a seguirlo haciendo aquí a un lado. Esto nos queda entonces que es 2000 ¿sí? Y abrimos paréntesis. Nos quedaría esto evaluado en t igual a 5. Nos va a quedar e elevado a la menos 0.06 por 5, ¿sí? Sobre menos 0.06 y menos esto de aquí evaluado, pero ahora en t igual a 0, ¿sí? Me va a quedar e elevado a la 0 sobre menos 0.06. Bien, y esto nos quedaría, voy a sacar el denominador común, es 0.06, entonces lo voy a sacar, sería 2000 sobre 0.06. Y ahora sí, aquí me va a quedar menos por más es menos. Aquí nos va a quedar entonces e elevado a la 6 por 5 es 30. Entonces va a quedar menos 0.03. ¿Sí? Y menos para menos es más. Y aquí nos va a quedar simplemente 1. ¿Sí? Bien, eso lo podemos meter a la calculadora. ¿Sí? Voy a hacerlo aquí en la calculadora. Ustedes lo pueden verificar. ¿Sí? Esto nos va a quedar entonces, a ver, déjenme poner a la calculadora. Y esto nos queda 8.639.39 aproximadamente, ¿sí? Aquí tengo que poner un aproximadamente igual, ¿sí? Que si lo redondeamos al dólar más cercano,
porque eso es lo que pide, redondear al dólar más cercano, eso va a ser 8.639. Es decir, ¿cuál sería la conclusión si nos pidieran la conclusión del ejercicio? Lo que nos dice es que si nosotros hacemos una inversión, ¿sí? Una inversión de $2.000, ¿sí? De ingreso continuo de $2.000 al año con un interés compuesto continuamente del 6%, tendrá un valor presente, ¿sí? De aproximadamente $8.639. ¿Sí? Bien. Entonces, no sé si está todo claro. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ya, Consuelo dice que todo claro. Bien, entonces voy a borrar y vamos a hacer, tenemos todavía tiempo para hacer 1 o 2 ejercicios más. Voy a saltarme ahora a la guía 2, ¿sí? Ya. Entonces, bien, veamos, voy a pasarme a la guía 2. Bien, entonces aquí nos dan algunas integrales. Voy a hacer una de ellas. Voy a hacer unas 2 integrales de ellas y creo que por hoy sería suficiente, ¿sí? No creo que nos alcance tiempo para hacer mucho más, para ser sincero. Bien, entonces voy a hacer, por ejemplo, de la pregunta 1, el literal F y el literal G, ¿sí? Entonces vamos a hacer, entonces esto ya es de la guía 2. Voy a hacer del ejercicio 1. Vamos a empezar con la literal F, ¿sí? Que nos dice, nos pide calcular la antiderivada o la integral definida de, bueno, raya fracción 6x cuadrado. X al cuadrado, raíz cuadrada del logaritmo natural de x al cubo más 1 al cuadrado. X es raíz cuadrada del logaritmo natural de x al cubo más 1 al cuadrado. Y esto dividido para x al cubo más 1. Diferencial de x. Bien, esto es lo que nos pide, el ejercicio. Bien, entonces veamos. Ya. Entonces aquí la idea, ¿sí?, es utilizar un procedimiento que se suele llamar cambio de variable o sustitución, que esencialmente es la versión integral de la regla de la cadena, ¿sí?, de las derivadas. Entonces la idea es la siguiente: ustedes tienen una integral de esta forma, f de x, f de g de x, una composición de dos funciones, y aquí g' de x, diferencial de x, ¿sí? Si nosotros hacemos, por ejemplo, u igual a g de x, esta solo es la idea del método, ¿sí? Lo que tenemos es que la derivada de u respecto a x es simplemente g' de x, ¿no? ¿Sí? Y entonces lo que podemos hacer nosotros es tomar du, yo el de x, el diferencial lo paso al otro lado, nos va a quedar g' de x por diferencial de x, ¿sí? Si se dan cuenta es justamente lo que aparece aquí. Entonces yo puedo convertir esta integral en una integral mucho más sencilla, ¿sí? Voy a llamarle i a esta integral. Esta integral i se vuelve mucho más sencilla porque ahora se convierte en la integral de f de, en lugar de g de x, ahora se llama u. Y en lugar del g' de x por diferencial de x, ahora eso es du. ¿Sí? Entonces, esa es la idea del método de sustitución. ¿Sí? Si se dan cuenta, es una especie de versión de la regla de la cadena, ¿sí?, pero para integrales. ¿Sí? Esa es la idea del método de sustitución o cambio de variable. ¿Sí? Bien, aquí vemos una composición, hay varias composiciones aquí, ¿sí? Pero la composición que quizás es más evidente es que dentro del logaritmo hay un x al cubo más 1, ¿sí? Entonces eso es lo que voy a aprovechar ahora. Entonces vamos a hacer aquí la sustitución u igual
a x al cubo más 1, ¿sí? Y calculamos la derivada de u. Yo debería poner de u a dx, ¿sí? Pero luego al final se pasa a multiplicar el dx, ¿no? Entonces lo voy a poner simplemente aquí la derivada y multiplicada por el dx. La derivada de x al cubo es 3x cuadrado. La derivada de 1 es 0, ¿sí? Y el dx que está aquí en el denominador la paso de una vez acá a multiplicar, ¿sí? Entonces me quedaría 3x al cuadrado por dx. Bien, entonces a esa integral la voy a llamar y porque no quiero escribirla cada rato de nuevo, entonces mejor escribo el y. Entonces veamos, yo puedo escribir ahora y, le puedo escribir como, ¿sí? De la siguiente forma. Antes de reemplazar cualquier cosa, aquí tengo un 6x cuadrado, ¿sí? Pero eso no me sirve mucho porque yo necesito un 3x cuadrado, pero el 6 es 3 por 2, entonces yo voy a escribir aquí un 2, voy a escribir aquí la raíz cuadrada del logaritmo natural de x al cubo más 1 al cuadrado, ¿sí? Esto de aquí sobre x al cubo más 1, pero me van a decir, pero es 6x cuadrado, yo solo puse un 2, entonces me falta un 3x cuadrado que lo voy a poner aquí al final. 3x al cuadrado por diferencial de x. Es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Sí? Noten, aquí tengo la raíz cuadrada del logaritmo, eso no toqué, está idéntica aquí abajo. El denominador no lo toqué, está idéntico aquí abajo. Y lo que me falta es el 6x cuadrado, pero 6x cuadrado es lo mismo que 2 por 3x cuadrado, ¿sí? Así que es exactamente lo mismo. Bien, por lo tanto, aquí nos va a quedar simplemente, y ahora sí, utilizamos la sustitución, ¿no? Entonces nos va a quedar la integral de 2, va a quedar raíz cuadrada de logaritmo natural de, y aquí tengo x al cubo más 1, pero x al cubo más 1 ahora se llama u, entonces eso va a ser logaritmo natural de u al cuadrado, ¿sí? Sobre x al cubo más 1, ahora se llama u, ¿sí? Y aquí tengo un 3x al cuadrado por dx. El 3x al cuadrado por dx ahora es du, ¿sí? Entonces esta integral que empezó como algo muy horrible se convirtió en algo menos horrible. Sigue estando horrible, pero es menos horrible de lo que estaba antes, ¿sí? Podemos hacer más, ¿sí? Bien, lo que voy a hacer ahora es esencialmente lo mismo, voy a hacer ahora, pero una nueva sustitución, ¿sí? Ahora, voy a recordarles unas propiedades del logaritmo para simplificar esto. Si ustedes recuerdan el logaritmo natural de un número a elevado a la b, los exponentes pueden salir de logaritmos. Entonces nos quedaría lo mismo que es b por logaritmo natural de a, ¿sí? Entonces aquí yo tengo el logaritmo natural de u cuadrado, entonces este u cuadrado lo voy a poner afuera del logaritmo, ¿sí? Entonces esta integral voy a seguir escribiendo acá, si de aquí me paso acá. Va a quedar la integral de 2. El 2 es una constante. Las constantes recuerden que pueden salir de las integrales. Entonces saco de una vez la constante. Y nos va a quedar la raíz cuadrada de 2 por logaritmo natural de u. ¿Sí? Diferencial de u. Aquí nos va a quedar sobre u. Aquí yo puedo hacer más. Recuerden que otra propiedad del logaritmo es que el logaritmo, perdón, ahora una propiedad de la raíz, perdón, es que si tengo dos números positivos a y b, la raíz de a por b es lo mismo que la raíz de a por la raíz de b, ¿sí? Entonces aquí yo puedo escribir esto como 2 veces la integral de la raíz de 2 por la raíz del logaritmo natural de 2. Pero raíz de 2 es una constante, entonces lo voy a sacar de la integral. Raíz de 2 y nos va a quedar la raíz cuadrada del logaritmo natural de u sobre u diferencial de u, ¿sí? ¿Qué fue lo que hice? Repito, aquí en el numerador nos quedaría raíz de 2 por raíz del logaritmo natural de u. La raíz de 2 es una constante, entonces la saco de la integral, por eso me queda acá fuera la raíz de 2, ¿sí? Y aquí voy a hacer una nueva sustitución. La sustitución que voy a hacer aquí ahora en este caso, por ejemplo, y va a ser igual al logaritmo natural de u, ¿sí? De aquí nos quedaría entonces que derivamos, ¿no? La derivada de y, el diferencial de y va a ser igual. La derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento, ¿sí? Y por el diferencial de u, ¿sí? Acuérdense, el de y aparecería aquí como denominador debajo del de y, el diferencial de u lo paso a multiplicar, ¿sí? Y ahora esta integral se convierte en 2 raíz de 2 por la integral de raíz cuadrada de logaritmo natural de u. Pero el logaritmo natural de u ahora se llama y. Entonces lo pongo y. Y aquí tengo 1 sobre u por du. Esto es ahora diferencial de y. Y ya estuvo. Entonces aquí es 2 raíz de 2.
la integral de y elevado a 1/2. Raíz cuadrada es lo mismo que elevar a la 1/2. ¿Sí? Y esto ya sabemos cómo se hace, ¿no? Se suma 1 en el denominador y se divide para 1 más el exponente. Entonces sería 2. Se suma 1 en el exponente, perdón. Se suma 1 en el exponente y se divide para 1 más el exponente. Bien, entonces aquí, ay, perdón, ya voy a integrar. Aquí nos va a quedar y elevado a la 1/2 más 1. 1/2 más 1 es 3/2, ¿no? Y esto dividido para 3/2. ¿Sí? Y la constante de integración. Esto nos queda entonces 2 por 2 es 4, sería 4 por 4 raíz de 2 sobre 3. Y y a la 3/2. Más c. Y ahora sí vamos reemplazando. Esto nos va a quedar 4 raíz de 2 sobre 3. Y a la 3/2. Y es logaritmo natural de u. Entonces nos va a quedar logaritmo natural de u elevado a la 3/2 más c. Y para terminar, tenemos que volver a la variable con la que empezamos. La variable original es x. Entonces, recordamos que u es x al cubo más 1. Entonces, esto aquí nos va a quedar simplemente, voy a escribirlo aquí abajo, 4 raíz de 2 sobre 3. Y aquí nos va a quedar el logaritmo natural de u. U es x al cubo más 1. ¿Sí? Y esto elevado a la 3/2. Más la constante de integración. Y esta es la solución para esta integral. ¿Sí? Bien, ¿tienen alguna duda? Tal vez algo que no esté claro de lo que acabo de hacer. Bueno, mientras me responden o alguien se anima a decir si le quedó o no le quedó claro, ¿sí? Lo que les voy a indicar es que este ejercicio se puede hacer de una manera más sencilla, ¿sí? Lo hice así a propósito para que vean que se puede hacer la sustitución más de una vez, pero se puede hacer una sola sustitución en este ejercicio, ¿sí? Si ustedes pueden hacerlo de otra forma, si esa es otra forma de hacer el ejercicio de manera más rápida, ¿sí? Y es la siguiente, haciendo la sustitución u igual a logaritmo natural de x al cubo más 1, ¿sí? Les voy a dejar que ustedes lo intenten hacer, ¿sí? Utilizando esta sustitución, ¿sí? Bueno, aquí les va a quedar diferencial de u, va a ser la derivada. La derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento. Entonces, el 1 sobre el argumento va a ser 3x al cubo más 1. Regla de la cadena. Por la derivada de la función interna es x al cubo más 1. La derivada de x al cubo más 1 es 3x cuadrado. ¿Sí? Y esto por diferencial de x. ¿Sí? Entonces, ustedes podrían escribir la integral, ¿sí? Simplemente como la integral de, voy a escribirlo como hice antes, ¿no? 2. Aquí nos va a quedar la raíz cuadrada del logaritmo natural de x. El 2 lo voy a pasar aquí al frente, ¿sí? Aquí. Entonces aquí voy a poner un 2. Perdón. 2 logaritmo natural de x al cubo más 1. Este exponente lo bajé como hice antes. Aquí sobre x al cubo más 1. Aquí voy a poner 3x cuadrado, que es lo que me falta para tener el 6x cuadrado y el diferencial de x, ¿sí? Bien. Entonces, ¿se dan cuenta? Todo esto que aparece aquí es justamente ahora el de u, ¿sí? Y entonces la integral voy a escribir aquí, no lo voy a terminar, solo estoy indicando las indicaciones de qué pasaría en este caso con esta nueva forma para que vean que es más rápido. Nos va a quedar simplemente aquí 2 por raíz de 2, sale el 2 por raíz de 2. La integral de, va a quedar la raíz cuadrada de logaritmo natural de x al cubo, ahora es u, ¿sí? Y toda esta cosa encerrada, el 3x cuadrado sobre x al cubo más 1 por diferencial de x, ahora es el du, ¿sí? Y miren, la integral pasó en un solo paso, en una sola sustitución, de algo muy horrible a algo muy sencillo, ¿sí? Es una forma más rápida de hacer el mismo ejercicio.
Bien, ustedes pueden verlo. Bueno, si se dan cuenta, lo que llegamos es justamente esta misma de aquí, ¿no? Solo que en lugar de Y está U, pero es exactamente lo mismo. Nos saltamos un montón de pasos haciendo esa sustitución, que es un poco más inteligente, pero también es más difícil de intuirla. ¿Sí? No es fácil que a alguien se le ocurra, oh, haciendo eso de aquí, sale de una integral. Por eso lo hice primero paso por paso, para que vean que se puede llegar, ¿sí? Pero alguien un poquito más, con más visión, puede darse cuenta de que hay mejores sustituciones que simplifican mucho más los cálculos. Bien, dudas, preguntas, tal vez algo que no esté claro. Ya, Consuelo dice que ninguna duda, ¿sí? Bueno, en general cuando no responden cuando les digo dudas o preguntas es porque o todo está claro o porque nada está claro, ¿sí? Espero que sea lo primero, que todo esté claro. Bien, entonces como ya solo me quedan 2 minutos, voy a terminar ahí por hoy, ¿sí? Solo les recuerdo, voy a dejar de grabar, ¿sí?